casos ha sido recordar y en otros dar a conocer que durante la guerra y la posguerra a miles de presas republicanas les fueron arrancados sus hijos, igual que pasó en Argentina, y entregados a instituciones católicas o a buenas familias, o lo que el régimen consideraba buenas familias. Han sido miles de casos. Nosotros hemos estado buscando documentación en el último mes sobre ese tema. Ha habido escándalos que tienen que ver con estos mismos orfanatos, el de Pamplona, el de Zamora, creo que ha habido algunos especialmente representativos de esta cuestión, y con algún matiz que es agravante, como por ejemplo que ese robo de niños estuviera planificado y teorizado por un psiquiatra que todavía sigue siendo en muchas facultades una referencia, que es Antonio Vallejo Nájera, y que construyó las teorías del gen marxista y el marco teórico que justificó que esos niños no podían crearse junto a sus madres porque el marxismo era algo contagioso. Esa puerta que ha abierto, que yo creo que está copiando el modelo argentino, porque en Argentina no fueron los desaparecidos, aunque lo que más se ha oído es hablar de los desaparecidos, los que empezaron a gritar la impunidad, la ley del punto final de violencia de vida, no fueron las causas por desaparición, sino el verdadero ariete, digamos, fue el caso de los niños apresados a las presas políticas, no secuestrados permanentemente a las presas políticas. Y entonces ahí lo que ha dejado es una puerta abierta para algo que no está cubierto o no tiene cobertura en la ley de la memoria histórica, porque la memoria histórica no dice nada de este delito, con lo cual era otro de los argumentos del fiscal, que el tema de desapariciones lo estaba reparando el gobierno, y ahora de esto no puede decir nada, porque esto no lo está reparando ninguna institución. Ayer en San Sebastián, en un acto apuntado a una profesora de la Universidad del País Vasco, que ella, por ejemplo, gracias a la Diputación, hace 15 años que había consultado miles de fichas de huérfanos, de los años 40, 50 y 60, y que hace poco tiempo había intentado volver a estudiarlas, y que habían, bueno, el funcionario le había dicho que ya no sabía dónde estaban, que habían desaparecido. En Navarra pasó algo parecido en el año 99 con la maternidad de Pamplona, donde algunos niños que se habían educado allí trataron de averiguar quiénes eran sus padres. Hubo un robo de 2 libros del registro del orfanato, y a 193 personas les fue apareciendo una carta anónima en sus casas que decía de quiénes eran hijos. Y creo que allí hubo bastante revuelo, incluso un periodista del Diario de Noticias de Navarra que fue juzgado por haber publicado esa lista. Pero ese es uno de los puntos, creo que donde posiblemente haya que trabajar en esa nueva vía para tratar de abrir ese juicio que veremos si algún día llega. Mientras tanto, lo que ha provocado todo este recorrido de 8 años, y especialmente los 2 meses en que ha estado abierto este escenario en la Audiencia Nacional, ha tenido un efecto social que yo personalmente creo que es lo más positivo, y es, por ejemplo, el hecho de que desde el 1 de septiembre de este año hasta finales de octubre nosotros hemos recibido 2.500 solicitudes de familiares que por primera vez se ponen en contacto con nosotros para buscar a un familiar, y que son, en 2 meses hemos recibido la 4ª parte de todo lo que habíamos recibido. A pesar de eso, se está a tiempo, teniendo en cuenta que todavía viven 19 ministros de Franco, pues para juzgar al franquismo, para condenarlo, para ponerlo en su sitio, para imputarle los delitos. A ver, para empezar, no comparto la idea que no se derogara la ley de amnistía, porque... No, pero digo que sea de considerarlo imposible. Y además, es más, ayer estuve en San Sebastián con alguien del Tribunal Superior del País Vasco que hablaba de que incluso un juez de instrucción, si quisiera, pues hay herramientas jurídicas que digamos que son de uso voluntario, entre comillas. No hay, por ejemplo, con tratados de Naciones Unidas que un juez puede usar o no puede usar. Pero la ley de amnistía es que es algo que ha quedado superado por sentencias de la Corte Interamericana, por sentencias del Tribunal de Estrasburgo, en concreto por un caso en Polonia, y es algo que perfectamente puede desaparecer. Nosotros hemos tenido una reunión con Raúl Zaffaroni, que es el presidente del Tribunal Supremo argentino, que con su informe, digamos, que asume una sentencia del Tribunal Interamericano y tumba la ley de punto final y obediencia de vida.
Y con respecto a los 19 ministros del franquismo, el concepto de genocidio está cambiando en el mundo y se aplica incluso de forma individual. Que se puede cometer un genocidio asesinando a una persona, porque es un tipo de asesinato. Ahora mismo, la petición del caso de Yacuría y de los 6 sacerdotes asesinados en la Universidad de Centroamérica, lo que se pide es un delito de genocidio. Lo que ocurrió en Victoria hace 22 años podría ser un delito de genocidio. Es decir, eso es una cosa, y precisamente el empeño y todo el esfuerzo que se está haciendo en blindar que no se cree un precedente con nada, precisamente para que no ocurran otras cosas, porque en el momento en que se abriera eso podrían empezar a pasar otras cosas. Pero es algo que puede cambiar, es decir, que ahora mismo, según ha dejado Platón esto, puede haber un juez de una provincia que se subleve, voy a decir entre comillas, contra eso, y empiece a utilizar herramientas del derecho humanitario que le permitan ir en esa dirección. O sea que, además, con todos los argumentos del mundo, la ley de amnistía va contra ese pacto de los derechos civiles y políticos, está aprobada antes de la Constitución, en un parlamento donde no se pudieron presentar todas las fuerzas políticas. Quiero decir que es una cosa incluso que sería, vamos a decir entre comillas, fácil de desmontar, pero todas esas leyes de amnistía, que son leyes de autoamnistía, pues ahora mismo están cayéndose por el planeta, ¿no? Y yo no creo que sea imposible que ocurra. O sea, lo que yo creo que ha cometido el gobierno es un gravísimo error de cálculo con la ley. Todos estos procesos, cuando han empezado, no han acabado en ningún sitio, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que el gobierno pensó que dando unas subvenciones y haciendo una ley, bueno, pues baja en calorías, esto se iba a calmar, pues ya las asociaciones se iban a relajar. Y yo creo que ahí ha cometido un gravísimo error de cálculo y además de pensar que la sociedad civil es mucho más frágil de lo que ellos, o sea, tener la idea de que la sociedad civil es algo que se domestica y que se apacigua, pues tomando un par de medidas políticas. Y estos procesos, porque en Alemania, que es un país donde se ha hecho política con esto sin parar, pues se sigue haciendo política con esto sin parar. Y forma parte incluso de un fenómeno que tiene que ver con la vida cotidiana que hay ahora mismo en el mundo occidental, que está desconectada de la memoria. O sea, nos hemos desconectado de nuestra memoria individual en cierto sentido por cómo es nuestra vida día a día, la cantidad de información que recibimos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera la memoria colectiva se ha convertido como una especie de refugio del individuo. Entonces es algo que yo para mí ha sido muy incomprensible cómo no se han dado cuenta de que esto va a ir a más, porque estas 2.500 personas que se han puesto a buscar a sus familiares en los últimos 2 meses no solo han preguntado por sus familiares, mañana van a estar en un archivo, pasado van a estar presionando a un político y el otro día van a estar haciendo otra cosa. Y entonces es un engranaje que no va a parar de hacer cosas. Y yo creo que el cálculo ese, que lo que dicen los ministros puede ocurrir perfectamente. Lo que ellos no quieren es que se abra ese escenario, pero el momento en que se abra, ahora se están deprimiendo las 35 mejores empresas del Estado español, hay 7 que usaron mano de obra esclava. Y eso en la ley, por ejemplo, ni aparece. Es evidente que uno de estos empresarios, por una noche, mientras se empieza el debate de la ley, cena con Solves, al que yo no he visto en mi vida, y le dice Pedro, este tema no lo tocaréis. Pues ese tema, evidentemente, en la trastienda de esto se han quedado muchas cosas, y una es esa. Y no solo esas empresas, sino gente que a través de la corrupción política hizo fortunones. Pero yo cuando estaba estudiando en la universidad, cargaba camiones de una empresa, y los camiones eran siempre de un hombre que se llamaba José Carrillo. Y entonces un día me fui con uno de los choferes a tomar un café y le pregunté, ¿este José Carrillo, que veo yo muchos camiones por la carretera, son camiones frigoríficos, ¿este quién era? Y me dicen, bueno, este se casó con la hija de un ministro de Franco y durante 20 años todos los productos perecederos que salían de la península a Canarias y a Baleares los llevaba José Carrillo. Entonces en esos 20 años todo lo que se comían los canarios y los turistas que estuvieron en Canarias lo llevaba José Carrillo y hizo un imperio. Como ese caso, pues habrá tropecientos que gracias a la ignorancia están escondidos. Pero ese tema nosotros incluso hemos tratado de buscar alguno de esos presos por si se quería personar en la demanda de la vida, pero no ha tenido ningún